Bienvenidos sean todos a este tutorial en el que estaremos hablando sobre las funciones. Vamos una vez al código. Las funciones son una forma de dividir el código en piezas para luego ser utilizadas, como también para no repetir código. Por ejemplo, si queremos crear un programa donde se sume varias variables, por ejemplo en este caso serían como sumar las variables c. Vamos a ponerle c igual a más b. Vamos a agregarle el valor a cada una variable, por ejemplo a c igual a 2 y b es igual a 3. Vamos a meter esto en su respectiva función main. Vamos a crear la función main. Vamos a tratar de imprimir, vamos a imprimirlo. Vamos a imprimirlo. Nos daría el resultado como 5. Entonces hemos creado una calculadora a la que le definimos unos valores, los cuales luego los suma. Pero ¿qué pasa si queremos personalizar esta calculadora y crear como un mini programa donde le colocamos los valores y no tengamos que definirlos en código? ¿Cómo haríamos eso? Creando funciones. Entonces, un ejemplo de función es simplemente main. Main es una función que se ejecuta cuando se corre el código. Que por cierto, toda función debe de retornar algo. Por ejemplo, en este caso, como es una función principal, debe retornar 0. 0 significa que no hubo problemas y todo se ejecutó exitosamente. Entonces, para crear una función debemos de crearla afuera de esta función. No se puede crear una función dentro de otra función. Por lo tanto, tenemos que salirnos de esta función. Vamos a crearla abajo. Vamos a ponerle función suma. Le colocamos un paréntesis. Vamos a colocarle las llaves. Y vamos a agarrar este código y lo vamos a copiar. Vamos a copiarlo. Vamos a dejar el return aquí por los momentos. Esta sería una función predefinida por el usuario, o sea, por lo que no sería una función nativa. Esto, a diferencia de la función nativa main, es que las funciones predefinidas deben de tener como return 1. La retornamos 1 o otro valor que más adelante vamos a ver. Y la función main la retornamos 0. Ya esto lo veremos después. Ahora, nos gustaría manejar los datos que queramos a través del código o en el programa y que no estén definidos por nosotros mismos. Entonces tenemos esta función hecha suma y para poder trabajar con ella tendríamos que escribir su nombre y sus respectivos paréntesis. Entonces, para pasarle valores a esta función o a esta máquina, tendríamos que colocarles los parámetros. Vamos a colocarle 2 y 3 dividido por coma, y para imprimirlo tendríamos que pasarle la función print, ¿verdad? Entonces, como podrás ver, las funciones se les coloca argumentos o algo. Por ejemplo, en esta función print se le coloca el tipo, se le especifica que se va a imprimir. Por ejemplo, en esta función de print se especifica que se va a imprimir un valor tipo numérico y que como segundo argumento se imprime el nombre de la variable, pero en este caso se imprimiría en la función suma. Entonces vamos a colocarlo aquí y vamos en la función suma a colocarles los valores, ¿verdad? Entonces, si usamos a print como ejemplo, estamos colocando unos argumentos con los que trabaja. Primero sería la función en la que especificamos que vamos a trabajar con un dígito o que vamos a imprimir un dígito, y segundo una función. Primero se ejecutaría esta función. Especificándole esta función, se ejecutaría esta función retornando un valor y el valor estaría aquí. Por lo tanto, print imprimiría esto. Entonces
Pues sí, vamos entonces para recibir estos datos que están colocados aquí, tenemos que definir las variables aquí. Entonces, sin necesidad de colocar new, solamente escribimos a y b. Eliminamos estos valores ya escritos y como resultado vamos a escribir esto como resultado, y esto como, bueno, no vamos a trabajar con print aquí, vamos a retornar el resultado, que será el resultado. Ok, entonces volviendo a explicar, estaríamos trabajando, vamos a ver, vamos a guardar, vamos a imprimir. Bien, entonces como podemos ver, hemos creado esta función donde le metemos estos datos y nos retorna el resultado. Esto, como podrán ver, desde que empezamos el curso hemos trabajado con funciones, por ejemplo la función main. Las funciones son muy utilizadas para dividir el código, para trabajar. Las funciones son más que todo para no repetir código. También puedes trabajar con otros tipos de datos, como también en los arrays. Puedes crear una variable llamada números, pongan números, donde los asignemos dos posiciones, dos espacios, donde hayan un número 2 y 3, donde le mandes esos datos a la función suma. Sería suma estos números, y en este caso, y aquí colocaríamos la variable, serían, vamos a ponerle en datos con sus respectivos corchetes. Entonces sería new resultado datos 0 datos y entonces lo retornamos en resultado. Entonces en este caso estaríamos trabajando con un tipo de variable de array. También puedes crear funciones donde se manejen variables de tipo float. En este caso tendrías que crear la función con su prefijo float, como también sus respectivas variables de tipo float, como en este caso el resultado como float. Y como podrán ver aquí, esta variable tiene como nombre z y esta y, para que vean que podemos ponerle el nombre que queramos. Por supuesto, no olviden de colocar en el include de float cuando trabajen con float, con tipo de variable float. Vamos a ejecutar este código para que vean. Y bueno, nos aparece algo aquí, aparece el valor, la suma del valor decimal, y nos sale un warning en el cual nos dice que la función suma está siendo utilizada antes de la definición, o sea, antes está usando la función suma antes de la definición, y que un forward declaration es recomendada, o sea, una declaración forward es recomendada. Esto es para decirle al motor de PAM que vamos a estar trabajando con una función llamada suma. En este caso lo colocamos aquí arriba, arriba, de esta forma. Sería lo mismo que aquí con este tag, el cual se llama forward, y sería colocarle lo mismo que aquí prácticamente. Vamos a guardar primero, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Si no queremos declarar el forward, lo que podemos hacer es mover la función atrás de la función principal. Entonces, y de esta forma nos pedirá que coloquemos el forward. Entonces, para concluir, las funciones sirven para dividir piezas de código para ser reutilizadas después. Como también se pueden utilizar variables constantes para que no cambien las variables, no cambien el valor de las variables. En este caso para nada se usa el prefijo new.
Y bueno, así como hemos visto, se pueden crear varios tipos de funciones y diferentes tipos de funciones que manejen diferentes tipos de variables. Espero que hayas entendido y si tienes alguna duda, escribe en la caja de comentarios de YouTube o en Discord. No te olvides de darle me gusta al video y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.